¿Qué tal? En este video tenemos dos ejercicios para aplicar nuestros conocimientos de derivadas. Recordar las reglas de derivación, por supuesto, la regla de la cadena, y en el caso del segundo ejercicio el procedimiento para derivar una función cuando esta función comprende una función elevada a otra, ¿no? Una función como exponente de la primera, que sería este caso, el seno de x es exponente de esta base, con una raíz. Entonces comenzamos con el ejercicio, el primero de ellos, y decimos lo siguiente: f' de x será la potencia 2 baja como factor, esto queda igual luego correspondería a hacer la derivada de la expresión que está dentro del corchete. Recordemos que esto quedaría con exponente 1. Lo coloco pero lo borro. Se sabe que es exponente 1 porque es una unidad menos que el exponente original. Luego la derivada de esto, bueno, aquí tendríamos un 0 más el coseno lo tenemos elevado al cuadrado. El cuadrado tenemos que también hacer el mismo procedimiento que hicimos aquí al principio. 2 coseno 1 más 3x. Luego tendríamos que multiplicar esto por la derivada del coseno, que sería menos seno, el mismo argumento, por supuesto. Y finalmente derivamos la expresión que está dentro del seno, que sería la derivada de 1 más 3x, que sería 3, quedando así. Esto se puede, digamos, simplificar un poco, quizás multiplicar algunos factores que están por allí, el 3, el 2, pero es opcional. Sin embargo, presentarlo así también puede estar correcto, y también depende del tiempo que tengamos en la prueba. Ahora viene el ejercicio, digamos, el más complicado de todos. Tenemos aquí una función elevada a la otra función. Hay una fórmula que en algunos libros está, y hay gente que, bueno, que le gusta aprender fórmulas, etcétera, etcétera. Yo recomiendo hacer el procedimiento, digamos, completo para que se aprenda cómo hacerlo y no depender de la memorización de una fórmula. El procedimiento es el siguiente. La función, que es esta, sería raíz de x al cuadrado menos 1 elevado a la seno de x. Para poder bajar el exponente que tenemos aquí del lado derecho como función, se utiliza la función logaritmo, que es la que nos permite, con una de sus propiedades, bajar exponentes y convertirlos en factores. Entonces tendríamos logaritmo neperiano. Se puede coger la base que se quiera, pero normalmente se utiliza el logaritmo natural, logaritmo neperiano de base e. Logaritmo neperiano de la función f de x será logaritmo neperiano de todo esto. El logaritmo es un operador, se aplica de un lado y del otro de la igualdad. Ahora viene lo que interesa. Logaritmo de f de x será seno de x por logaritmo neperiano de raíz x al cuadrado menos 1. Con esto, el problema del exponente función lo solucionamos, porque ahora lo tenemos como un factor que simplemente está multiplicando. Ahora aplicamos lo que es la derivada del logaritmo neperiano de f de x. Como la derivada también es un operador matemático, se aplica de ambos lados de la igualdad. Derivada de seno de x por logaritmo neperiano de raíz x al cuadrado menos 1. Muy bien, continuando el ejercicio, tenemos que la derivada del logaritmo de una función sería 1 partido la misma función por la derivada de la función misma. Pasando al otro lado, tenemos
que aquí hay que aplicar la regla de la derivada de un producto. Esto sería la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Esta es la segunda función. Como es un logaritmo, se escribiría así: 1 partido de la función. Luego vendría la derivada interna de esta función, la raíz de x al cuadrado menos 1. La derivada de la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1 es 1 partido 2 veces la raíz tal cual como es. Y finalmente vendría la derivada interna de esta expresión de aquí dentro, que sería 2x. Ahora viene el más. ¿Más qué cosa? La segunda función sin derivar, igual, tal cual como está, por la derivada de la primera. Sería coseno de x. Y aquí cerramos esto. Ahora a fijarse bien en este detalle de aquí. Lo que estamos buscando, la pregunta es esta: la derivada de la función. Esto, por otra parte, es simplemente escribir esa expresión nuevamente, porque dice aquí 1 partido de la función. ¿La función cuál es? La función es esta, no es ninguna. Elevado a la seno de x. Pues esto, tal cual como está, va a pasar multiplicando a toda esa expresión de allí. Entonces fijémonos cómo esta función que se veía pequeña al inicio, como se trata de una función elevada a otra, miren lo que se ha convertido. Si a esto le metemos un denominador, aquí le metemos un denominador, esto sale de la pizarra y nos come a todos, que es muy grande y muy complicado de manejar. Sin embargo, bueno, aquí podríamos simplificar algunas cosas. Por ejemplo, este 2 puede irse con este 2. Estas dos raíces no son iguales, son cuadradas, pueden simplificarse y queda una expresión más pequeña. ¿Cómo sería? F' de x, colocar esto primero, raíz x al cuadrado menos 1 elevado a la seno de x, que multiplica a ¿qué cosa? A seno de x por esta x, digamos, x por seno de x partido x al cuadrado menos 1, más coseno de x por logaritmo neperiano x al cuadrado menos 1. Y así queda la derivada final. Tiene su procedimiento y normalmente en estos ejercicios lo que se busca es lo que busca el profesor es saber si ustedes conocen las reglas y saben cuidar bien de la aplicación de las mismas reglas y no se equivocan en detalles. Y hay veces que exigen simplificar el resultado al máximo, pero es que hay veces que los ejercicios simplemente no dan para más. Aquí se puede simplificar un poco, pero no mucho más de allí. Bueno, es todo. Adiós.